Pues damos gracias al Señor, qué bendición estar aquí. Es un lugar muy bonito. Estamos muy cerca y no había conocido Nextlalpan. Creo que en algún momento pasé por aquí, pero no me imaginé que estuviera tan bonito. Y estoy muy contenta. ¿Cuántas viven aquí en Nextlalpan? A ver, levanten la mano. Wow, dense un aplauso. Viven en un lugar muy padre, ¿eh? Está muy bonito. Es un lugar muy, muy, muy hermoso. Estamos contentos por estar aquí. Y pues bueno, vamos a iniciar. ¿Qué le parece? Creo que vamos a pasar un tiempo muy bonito, muy especial y de mucha bendición. Gracias, pastor, gracias, pastora. Gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí. ¿Y qué le parece si iniciamos haciendo una oración a Dios? Pidiéndole al hermoso Espíritu Santo que traiga revelación, que traiga entendimiento, que nos permita en este tiempo, en esta mañana y tardecita que vamos a estar juntas, que aprovechemos, que seamos una generación que redimamos bien el tiempo, que lo aprovechemos y cuando termine, ¿verdad?, esta convocatoria, regresemos a casa y muchas cosas sean cambiadas, transformadas, renovadas. ¿Cuántas de las que están aquí dice, hay mucho que yo quiero que Dios haga en mi vida y en mi hogar? ¿Cuántas? ¿Cuántas quieren ver una transformación? ¿Cuántas están dispuestas a llevar bendición a su hogar, a su familia, verdad? Bueno, pues entonces vamos a aprovechar este tiempo y vamos a ponernos en las manos del Señor. ¿Le parece bien? Ok, Padre, gracias te damos en esta mañana por la bendición tan grande que nos das de poder ser convocadas aquí. Hermoso Espíritu Santo, solamente tú nos puedes abrir las Escrituras y darnos a conocer las cosas que tú quieres que nosotras, Señor, entendamos. Padre, nosotras nos declaramos una buena tierra. Una tierra donde la buena semilla que es tu palabra va a ser sembrada y va a dar fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno. Seremos, Señor, cambiadas, miraremos, Señor, transformaciones en nuestras vidas, pero también en nuestros hogares, en nuestras familias y en la vida de nuestros hijos. Nos ponemos en tus manos para que sea hecha tu voluntad durante este tiempo que vamos a estar, Señor, juntas como se hace en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, bueno, pues mirando la convocatoria y el tema y el perfil hacia donde seguramente mi hermana, se me fue el nombre, Perita, Toñita, y los pastores dijeron, bueno, como que sea esto, ¿verdad? Entonces, el tema de los temas o el corazón de esta convocatoria, de este tiempo que vamos a estar juntas, ¿verdad?, es pongámonos en la brecha. Entonces, eso habla de ponerte a favor de. Qué hermoso tema. Cero egoísmo. Qué tremendo está esto. Hay mucho que hablar durante todo este día. Dios nos va a enriquecer mucho. Entonces, estamos hablando, ¿verdad? Quien se pone en la brecha es alguien que está a favor de, o un intercesor. Y para introducirnos en el tema, ¿verdad?, quiero que abramos en la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 25. No sé, pastor, si voy a tener el respaldo de los versículos. ¿No los voy a tener? No tiene. No tiene, ok, muy bien. Hebreos 7:25, porque así me ahorra mucho tiempo. Hebreos 7:25, vamos a ver ahí la escritura en la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Dice, mas por cuanto permanece para siempre, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es un intercesor? ¿Quién es un intercesor, verdad? Jesucristo es nuestro modelo para la oración intercesora. Él es el modelo. El más grande intercesor es nuestro Señor Jesucristo, y con lo que acabamos de leer dice que Él vive para interceder por nosotros, ¿verdad? Siempre.
O sea, Él ahorita está intercediendo, nuestro Señor Jesucristo, sí. Está diciendo, Señor, está diciendo, Padre, yo te ruego que la palabra la entienda esa mujer, que la comprenda, que cuando salga de ese lugar, su mente, su corazón, su espíritu hayan sido transformados y pueda tomar y vivir lo que tú vas a enseñarles, ¿verdad? Él es nuestro más grande intercesor. El Señor Jesucristo siempre está clamando por nosotros. Él ve tus debilidades, Él ve tus necesidades, Él ve, ¿verdad?, lo que te angustia. Él está delante del Padre intercediendo. Diga conmigo, yo no estoy sola. Tengo un Dios bueno que intercede por mí. Exactamente, nunca estamos solos, ni nunca estamos desprotegidas. No, puede ser que te sientas así, pero lo que tú sientes no es la verdad. Hay veces muchas cosas sentimos. A veces sentimos que nuestros hijos no nos quieren, sentimos que no le importamos al esposo, sentimos que las cosas no van a ir bien. Hay muchos sentires, pero la mayoría de esos sentires no son una verdad. Entonces a veces sentimos, es que como que yo no le intereso a Dios. Yo quiero decirte que tú eres sumamente importante para Dios. Imagínate, vive para interceder por ti. Dime si no eres importante. Fíjese nada más. Entonces eso tiene que entrar a tu corazón. Hay alguien que está clamando por mí. Hay alguien que sabe las luchas que estoy teniendo. Hay alguien que sabe, ¿verdad?, los desafíos que estoy enfrentando. Entonces el más grande intercesor es nuestro Señor Jesucristo. Él vive para interceder por nosotros eternamente. Entonces, ¿verdad?, Él es un mediador. El Señor Jesucristo es un mediador del hombre pecador delante de Dios, tal como los sacerdotes del Antiguo Testamento. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento se ponían a favor del pueblo. El Señor Jesucristo se pone a favor de nosotros. Vea la primera carta a Timoteo rapidísimo. Primera carta a Timoteo, capítulo, déjeme ver, estoy en la segunda. Primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5, mire lo que dice la preciosa palabra. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único mediador, no hay otro. Él es el único que el Padre acepta que se ponga a favor de nosotros. No hay nadie más. Él es el único mediador, ¿verdad? Entonces es Cristo quien murió y resucitó y está a la diestra de Dios, quien, dice la Escritura, también intercede por nosotros. Vamos a ver Romanos capítulo 8, versículo 34, rapidito. Romanos 8, 34, las que están anotando, anote. Romanos 8, 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está, ¿qué dice ahí?, a la diestra de Dios, el que también, ¿qué dice?, intercede por nosotros. O sea, usted no puede sentirse sola. Usted ni yo nos podemos sentir abandonadas nunca. Esta es una verdad. Él intercede por nosotros, aunque nosotras no le digamos intercede por mí, como otra gente que dice puedes orar por mi hijo, puedes interceder por mí, puedes rogarle a Dios porque estoy enferma. A Él no tenemos que decirle, Él todo lo conoce y Él todo lo puede, mis hermanas. Y yo sé que usted va a salir en un nivel de fe y de confianza en Dios, de tal manera que va a bendecir a muchas familias, porque uno de los propósitos de venir aquí es ser bendecidas para bendecir. Y vamos a bendecir, ¿verdad? Dios va a estar derramando de su gracia, de su luz, de sus verdades, para bendecirnos a nosotros, sí, para afirmarnos en la fe, sí, pero es demasiado lo que Dios da como para que nada más yo lo disfrute. Entonces todo lo que Dios le va a estar dando va a afectar, a trascender a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a sus vecinos y a gente que usted conozca, ¿verdad? O sea, va a ir más allá. Así que tengo una actitud de decir, yo voy a tomar todo. Yo voy a tomar todo, ¿verdad? Porque dependiendo de la manera y de la actitud en la que uno toma, Dios nos da. Porque Dios no nos va a dar cuando tienes una actitud de que, pues eso ya me lo sé. No, pues qué chido, ¿verdad? Qué bien. No, cuando Dios te ve hambrienta, sedienta, ¿qué dice la Escritura? Él nos alimenta y nos sacia. Y además nos da más allá de lo que pudiéramos pedir o hasta entender.
Y después, ¿con qué propósito? Para que administremos y demos a otros de estas riquezas espirituales. Entonces, ¿verdad? Dice aquí que Él es el que intercede por nosotros. Jesús enseñó cómo orar desde que estuvo aquí en la tierra. Él enseñó. Si algo invirtió en la vida de sus discípulos el Señor Jesucristo es que a orar. De hecho, llega un momento que sus discípulos le dicen: enséñanos a orar, porque esa era parte de su vida. Y enséñanos a orar quiere decir enséñanos a acercarnos, a comunicarnos con el Padre. Y en la medida que usted más se comunica con una persona, más la conoce, y viceversa. Hay una interacción. Y sabe una cosa, nosotras hemos sido llamadas a estar con Él, a interactuar con Él. Ninguna de las que estamos aquí somos mujeres religiosas. Nosotras somos mujeres del Espíritu, que el Espíritu Santo nos atrae a tener una relación con Dios. Entonces Él les enseñó a sus discípulos a orar, ¿verdad? Cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Él oró por enfermos. Ellos lo vieron orar por endemoniados. También vieron cuando oraba por gente que estaba llena de lepra y cómo la sanaba. Se dieron cuenta cuando Él oró por muertos y resucitaban, ¿verdad? Él oró también por sus discípulos, por los que habían de creer. El Señor Jesucristo también oró: Señor, yo te ruego por aquellos que han de creer en ti, ¿verdad? Y en el Evangelio de Juan, ¿verdad? También, es decir, por nosotros mismos. Y Jesús pidió, sí, Él pidió que nosotros oráramos. Vean la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Mire lo que dice la Escritura. Primera carta a los Tesalonicenses, ¿no, verdad? Ah, sí, aquí está. Es que estaba en la segunda, digo, ¿y cómo? Ok, dice así la Escritura: orad sin cesar. Ese fue el mandamiento. O sea, ora en todo tiempo comunícate conmigo, en todo tiempo, ¿verdad? En todo tiempo. Yo le estaba platicando a mi hija cuando veníamos para acá. Le digo: fíjate que después de cuando ya pasó la primera etapa de la pandemia, que se acuerda que nos encerramos todos, ¿no? Y nadie salíamos, y ya ahí nos quedamos, y como que no queríamos ni salir. Bueno, cuando ya como que hubo una apertura un poco más abierta para salir, yo pensaba: ay, no, yo no voy a manejar. Yo no voy a manejar. Yo he manejado muchísimos años. Hoy yo voy a otros estados de la República, subo, bajo, no había manera de detenerme. Pero después de la pandemia dije: ay, no, yo no voy a manejar. Claro, no lo dije a nadie, solamente aquí. Sentía como miedo. ¿Puede creer eso? Si toda mi vida he manejado. Yo decía: no, yo no voy a agarrar la camioneta, no la voy a agarrar. Y cuando la tenga que agarrar, todo era en la mente, ni siquiera verbal. Y cuando Daniel, o sea, mi esposo, no me pueda llevar o esto, no voy a poder. Le venía platicando a mi hija. O sea, cómo Satanás lanzó esos dardos, ¿no? Esos dardos los lanzó, los estaba lanzando. Y mientras venían los dardos, yo decía, yo entonces sí, con voz audible para que yo me escuchara, yo decía: tú estás conmigo, Señor. Claro que voy a poder manejar, siempre lo he hecho, pero aquí estaban los dardos. No vas a poder, así me venían. Pero yo verbalmente mencionaba la palabra: tú eres mi confianza. Tú guardarás siempre mi salida y mi entrada. Tú eres la fortaleza de mi vida. Tú eres mi alto refugio. Señor, tú vas conmigo. Tú eres escudo en derredor. Entonces era la única manera que todos esos dardos, ¿verdad?, podían irse. Y yo declaraba lo que Dios es a través de la revelación de la palabra. Y eso iba menguando. Y le decía a mi hija: ¿y te imaginas, hija? Porque Satanás lanza dardos a todas las personas. Y la gente que no conoce la palabra, ¿cómo puede salir de esa? ¿Cómo puede salir si la única ancla segura para salir es la preciosa palabra? Qué hermoso, ¿verdad? Por eso yo le digo: la palabra. Seamos una generación de mujeres que nos afiancemos en las palabras eternas de nuestro Dios. Mis hermanas, ese es el ancla que nos asegura en medio de cualquier tempestad y situación adversa.
Santiago 5:13, vámonos ahí a Santiago, ¿verdad? Un poquito adelantito. Santiago capítulo 5, versículo 13. Mire lo que dice la escritura. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. O sea, cuando te sientas afligido, ¿qué dice? Ora. Efesios 6:18, vámonos atrás. Efesios 6:18, mire lo que dice la escritura. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velándole ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces Dios nos está diciendo: tú ora en todo tiempo, tú en todo tiempo comunícate conmigo, comunícate. Dios siempre va a actuar de la mano con los hombres. Él buscó a personas decididas como Moisés, personas valientes como Josué y personas dispuestas como Isaías. Recuerda lo que dijo Isaías en capítulo 6, versículo 8. Él dijo: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, yo estoy, a mí envíame. Haz tu voluntad a través de mi vida. ¿Sabe cómo siente el Padre? ¿Cómo sentimos nosotras, verdad, que somos mamás? Cuando decimos: ¿quién puede ayudarme a limpiar el baño? Y que uno de tus hijos: yo, mamá, yo lo hago. No, el otro: yo. ¿Cómo siente? Hermoso. Y cuando: ¿quién me ayuda a limpiar el baño? Nadie. Ni se mueven. ¿Verdad? Pero esa es la actitud. O sea, cuando Él dice: heme aquí, envíame a mí. Yo quiero ir, ¿verdad? Yo quiero ir. Esa es la misma actitud que tuvo el Señor Jesucristo cuando vino a este mundo a traer salvación. Él dijo: a mí nadie me quita la vida, nadie me la está quitando. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Yo de mí mismo le estoy poniendo. Entonces imagínense cómo sintió el Padre Celestial, que Él estaba entregando la vida, el justo, por nosotros los injustos. Entonces, mis hermanos, ¿se da cuenta qué hermoso es el corazón de un intercesor? El intercesor le agrada a Dios. El intercesor, ¿verdad?, es aquel que alegra el corazón de Dios. Heme aquí, dice: envíame a mí, Isaías. Personas que están dispuestas a ponerse en la brecha por otros. Así como dice la escritura en Juan capítulo 10, versículo 11: el pastor su vida da por las ovejas. ¿Sabe que el intercesor, cero egoísmos? Y cuando no hay egoísmos es que está lleno de la presencia de Dios. Porque naturalmente, por naturaleza humana, todos nosotros, todas las que estamos aquí, somos egoístas por naturaleza. Primero yo y después yo. Primero voy a buscar estar bien yo. Primero voy a buscar y procurar satisfacerme yo primero, ¿verdad? Pero cuando entonces nos llenamos de la vida de Dios, la presencia del Señor Jesucristo, surge algo. Un intercesor no puede levantarse como un intercesor a menos que esté lleno de la presencia de Dios. ¿Cómo me lleno de la presencia de Dios, pastora? A través de la revelación de la palabra, a través de pasar un tiempo con Él. Fíjese que cuando usted pasa tiempo con una persona, largos periodos de tiempo, resulta que usted va agarrando actitudes y modos de esa persona, pensamientos e ideas de esa persona. Por eso es que nosotros necesitamos acercarnos a Dios y permanecer con Él. Un intercesor, aquel que se pone a favor de, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué es la intercesión? ¿Qué es? Necesitamos como que ir poniendo las bases para que todo lo que vamos a aprender el día de hoy, pues sepamos, ¿verdad?, cómo digerirlo. ¿Qué es la intercesión? En el hebreo original, la palabra intercesión tiene los siguientes significados. Vamos a ver, dos significados. Es palal, así como se escucha, palal. ¿Y qué significa eso? Significa orar, interceder, mediar como juez entre dos personas. Entre dos personas. De repente tú estás orando por una persona que sabes que ha hecho lo malo, que es una persona que le está terrible, que le ha espalda a Dios, porque ha andado en desobediencia y estás viendo que su vida cada día se va destruyendo. Entonces, ¿Dios qué quiere? ¿Que lo dejes así? Él se lo buscó, no. Dios desea que tú te pongas a favor de esa persona, pero tienes que aprender a orar con sabiduría, porque no puedes traer ninguno de sus hechos, ninguna de sus acciones y presentárselas a Dios como diciéndole: mira, bueno, no es tan malo, ha hecho estas cosas buenas, sabes que no. Entonces tenemos que interceder
de una manera sabia. Padre, ten misericordia, ten compasión, apiádate de esta vida. Padre celestial, no le des conforme a sus obras. Ten piedad. Tu palabra dice, Señor, que tú eres misericordioso hasta 1000 generaciones. Entonces manifiesta tu misericordia, manifiesta tus piedades. ¿Sabe que cuando uno intercede de esa manera es porque verdaderamente sí está lleno de la presencia de Dios? Sientes amor por esa persona. Porque cuando tú sabes de una persona que ha actuado mal, que ha hecho lo malo, que le ha dado la espalda a Dios, ni ganas te dan orar por ese tipo de personas. Es muy difícil que tú bendigas a una persona que te ha hecho tanto daño, que te ha humillado, que te ha pisoteado, ¿verdad? Que te ha engañado. Es muy difícil. Pero cuando logras hacerlo, quiere decir que tú estás revestida de Cristo. Es el corazón de Cristo. Eso es algo poderoso, mis hermanas. La oración de una persona así irrumpe, ¡pa!, penetra, ¿verdad? Llega, ese tipo de oración te lleva hasta el lugar santísimo. Por eso cuando leí el primer versículo, dice que Jesucristo es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el único que tenía la capacidad de entrar hasta el lugar santísimo. Y te pregunto, porque tú sí sabes, en el lugar santísimo, ¿qué había? Exactamente, la presencia de Dios. Entonces, ¿verdad? El sumo sacerdote es aquel que se ponía en lugar de. Cuando tú te atreves a orar, a interceder por este tipo de persona que yo acabo de mencionar, y le ruegas y le suplicas a Dios, ¿sabes qué vas a vivir? ¿Qué experiencia vas a vivir? Dios te va a permitir entrar hasta el mismo lugar de su presencia. Es algo glorioso, es algo poderoso. O sea, vas a experimentar algo que ninguna reunión te lo puede dar, ningún estudio bíblico, no, mis hermanos, ese es, vamos a decirlo, ese es neto el corazón de Dios. Qué tremendo es eso. Qué tremendo es eso. Entonces, la otra palabra para intercesión es hipil, que significa causar. Escuche esto, hipil, ¿qué significa? Causar que la luz caiga. Hipil con H, H-I-P, otra vez H-I-L, H-I-P-H-I-L, significa causar que la luz caiga. Causar que implore, alcanzar la marca. Mire, un intercesor, ¿verdad? Qué glorioso. Hay gente que está en tan densas tinieblas. Me acuerdo, hace unos poquitos meses vino una mujer y me platicó y me dijo: fíjese, pastora, que mi hijo es así, yo no sé, yo ya no lo quiero en mi casa, no lo quiero, es un hijo malo, pastora, me roba, me hace esto, me hace lo otro, hay maldad en su corazón, yo ya no lo quiero en mi casa, dígame cómo hago para sacarlo, cómo voy a las autoridades, dígame cómo. La mujer angustiada, o sea, ya para que una madre no quiera a su hijo. O sea, seguramente sí lo quería, pero ya no vivir con ella porque le hacía mucho daño, a tal grado de golpearla y humillarla y todo eso. Entonces ella me está platicando el asunto y ¿qué cree? Yo empiezo a sentir una compasión por su hijo terrible así, pero una compasión. Y me dice, y se droga y toma y me roba y estafa a la gente. No, y me cuento barbaridades del hijo. Pastora, ¿cómo le hago para sacarlo de mi casa? Yo ya no lo quiero. Cuando ella me empieza a platicar de ese hijo, yo empiezo a sentir compasión y misericordia, y empiezo a tener una visión con mis ojos abiertos de la vida de un joven. No lo conocía. Me dijo, ha venido como 1 o 2 veces a la iglesia, pero como va mucha gente, pues luego no alcanzo a distinguir. Entonces le digo, no lo recuerdo, hermana. Sí, pastor, ha venido como 2 veces, pero yo lo vi transformado. Entonces le dije, ven, vamos a orar.
Y nos pusimos. Y yo empecé a orar con ternura, con amor. Y yo veía que ella no se podía concentrar en la oración, porque ella esperaba que yo orara: Dios, te ruego que te lo lleves, sácalo de su vida. Algo así, yo pienso que ella era lo que quería, porque estaba sufriendo mucho, ¿verdad? Y yo creo que cualquiera, imagínate si tú tuvieras un hijo y te pateara y te mentara cuantas veces quisiera, y te humillara y te abofeteara, y el dinero que tienes para comer lo agarrara y se lo llevara y se drogara. ¿Tú querías tener un hijo así cerca de ti? Claro que no. O sea, yo le entendía, pero esto que te estoy platicando es algo sobrenatural, ¿no? Eso no es de Lulú, eso no es de un ser humano, mis hermanos. Porque yo tenía que haber orado así: Padre, llévatelo. Pero no oré. Y empecé a interceder: Padre, ten piedad, ten piedad, ten piedad, apiádate de ese corazón. Ella no se podía concentrar en la oración mía. Ella, de hecho, ni oró, porque yo en eso abrí los ojos y me estaba viendo como diciendo: pastora, estamos como que quedamos de acuerdo de orar de otra cosa. Y yo empecé a orar así, y empecé a orar así. Y cuando termino de orar, le digo: ya no te preocupes, Dios va a traer a tu hijo, lo va a traer a la iglesia, y Él lo va a tocar, porque lo único que cambia vidas y corazones es Dios. Él nada más necesita que haya un intercesor, alguien que le crea. Y ya, entonces ya se fue la mujer, y yo seguí orando, 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 orando. Y para no hacerle el cuento largo, ¿qué cree? Un día llega a la iglesia y me dice, se me acerca y me dice: pastora, yo necesito que usted me ayude. En verdad quiero dejar las drogas y la vida que tengo. ¿Puede ayudarme? Le dije: sí, sí puedo ayudarte. Y lo llevé a un centro, ¿verdad? Una casa de rescate en Cuernavaca, con unos amigos pastores que tenemos. Es un lugar precioso, mis hermanos. 3 meses tiene que estar ahí. Ya cumplió sus 3 meses. Fui este miércoles a la casa de rescate, porque he llevado a algunos otros a ver cómo están mis muchachos que he estado llevando para allá. Y entonces llego y pregunto por Enrique, y me dice: no, pastora, ¿qué cree que el Enrique? Dice que no se va a ir ahorita, que se va hasta diciembre. Tiene tanto de Dios que él necesita estar ganando y ganando. Y entonces ese día, porque preguntaba: ¿y dónde anda el Enrique? Y me dicen: el Enrique salió con su maestro a evangelizar. ¿Se da cuenta el poder de la intercesión? ¿Se da cuenta? Pero eso solamente cuando uno está impregnado de la presencia de Dios. Dice, significa causar que ¿qué? Que la luz caiga. Eso es lo que hace el intercesor. Pastor, es que yo ya he hablado con mi hijo y no hay cambios. Es que yo ya le he dicho a mi esposo y no entiende. Es que si usted conociera a mi hija, qué rebelde es. Un intercesor hace que la luz caiga y las tinieblas se disipen. ¿Qué dice la escritura? Que las tinieblas no prevalecen. Ahí en el Evangelio de Juan capítulo 1, las tinieblas no prevalecen ante la luz. Entonces, ¿está entendiendo por qué Dios la trajo este día a este lugar? Porque hay mucha chamba, hay muchas cosas que hacer. Hay mucha gente que vive en mucha oscuridad, y gente que está muy cerca de usted, que usted dice: es que ya le he dicho y no hay cambios. Entonces necesita impregnarse de estas verdades para que entonces su vida dé el fruto que requiere Dios en ese hijo, en ese nieto, en esa nuera, en ese vecino. Ahora, en su etimología original del griego, la palabra intercesión tiene los siguientes significados. Te voy a decir 3. El primero es enteusis, que significa oración con tiempo y lugar previamente planificados, con el propósito de aproximarse al rey. Fíjese qué hermoso. O sea, mi intercesión tiene la intención de acercarme al rey. Como cuando aquellos, es que necesito que el rey haga, esa actitud es la actitud de un intercesor. Otra es entugeano, G de gato, Hano, y significa hacer intercesión o encontrarse con, o tener una reunión, que es lo que hacemos cuando venimos con Dios.
Cuando hablamos con Dios, nos reunimos con Él y le hablamos de la situación. Y dice la Escritura que su oído está atento, mis hermanas. Y por último, paga. Significa reunirse con o encontrarse. Me gusta esta traducción. Significa golpear en el blanco. O sea, porque vamos a ser certeras. Diga conmigo, mi intercesión va a ser certera. O sea, no piense que vamos a interceder y clamar y Dios no va a tener oídos abiertos. No, Dios siempre tiene oídos abiertos. Dios siempre nos va a responder con tremendas cosas en la justicia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestra justicia, porque Él ganó en la cruz del Calvario la salvación para ese hijo y para esa hija, para ese familiar. Él ya la ganó, mis hermanas. Entonces, cuando venimos a Dios, la luz de su presencia cae, nos reunimos con Él y Él tiene oídos para oír y corazón para atendernos. Tenemos que tener esa convicción. Es golpear en el blanco, es atacar en forma violenta. Eso es lo que es la palabra, ¿verdad? Intercesión en el griego. Lo otro lo vimos en el hebreo y este es en el griego. Impactar, hacer entrar por la fuerza. O sea, me gusta esto en el griego, hacer entrar por la fuerza. Hay situaciones que no quieren ceder. ¿Ha vivido cosas así? Que ha orado y que no quieren ceder. Como que dice, pastor, es que yo ya he orado y no pasa nada. Ajá. ¿Ha vivido cosas así? Yo sí, mis hermanos, he vivido. Yo he vivido cosas. No piense que, todo lo que he orado, pero sí ya como la lámpara de Aladín, y ya aparece el genio. No. Hay veces, mis hermanas, que uno tiene que estar ahí, ¿verdad? Pero está diciendo, ¿verdad? En uno de los significados del griego, ¿verdad? Es hacer entrar por la fuerza. Hacer entrar por la fuerza. Entonces, de repente hay situaciones que no se quieren dar. Que no se quieren dar. Entonces, tú no puedes desistir. No podemos desistir. Diga conmigo, no puedo desistir. No, mis hermanas. Porque va en juego la salvación, a lo mejor de ese hijo, de esa hija, o de ese sobrino. A lo mejor alguien que tú amas está atado por las drogas, o ha caído en el engaño de la homosexualidad, o en la perversión del lesbianismo, o en el adulterio, o qué sé yo. Y que uno dice, ¿yo qué puedo hacer, pastora? Puedes hacer mucho. Puedes hacer. No quiere ceder, como quien dice, no quiere cooperar, pues no a fuerzas. Eso es la intercesión, mis hermanos. A veces así, Señor, y yo sé que tú lo estás haciendo, y yo sé que tú lo quieres salvar, y yo sé que tú lo quieres sacar, Señor, del pozo de la desesperación donde ha caído, y yo sé que tú lo vas a levantar, Señor. No sé el momento, pero una cosa sí sé, que tu brazo está extendido, Señor, para obrar poderosamente. Eso es. Esa es una de las traducciones de la intercesión, mis hermanas. Entonces usted diga si no somos tan útiles cuando nos levantamos y empezamos a entender lo que es la intercesión. Cuando empezamos a comprender lo poderosa que es la intercesión. De acuerdo con estas definiciones, la intercesión la podemos definir de la siguiente manera. Escuche: mediar entre dos partes. Ir al encuentro del rey en un lugar específico con un propósito. Porque tú no te vas a poner a interceder sin entender un propósito, ¿verdad? Entonces yo llevo al Enrique a la casa de rescate y Dios, ¡pam!, él está enamorado, ¿verdad? Empapado. Ya todos los evangelios él ya los escribió en su cuaderno, todos. El Enrique, que su vida está. Todos los proverbios ya se los echó. Ya sale a evangelizar. Entonces llevé a otro, al Cristian. Y el Cristian también ahí va. Entonces yo he estado orando, porque cerca de donde nosotros estamos hay una unidad que se llama Unidad de Fobiste. Ahí viven miles de personas, miles en esa unidad. Entonces yo, ¿verdad?, he estado orando.
intercediendo: Padre, yo te ruego, te suplico y te imploro que traiga salvación, Señor, a todo fobiste. Señor, trae salvación, trae la luz de tu he estado orando, ya llevo semanas. Entonces voy este miércoles y me siento a platicar con el Cristian y me dice: pastora, ¿qué cree? Que ahora que yo salga de aquí, uno de los propósitos grandes que Dios está bajando a este corazón es ir con el Enrique y con otros a ganar fobiste. Fíjese cómo Dios empezó a bajar. Ellos ni saben lo que yo estaba orando. Pero ahí entró muy fuerte la droga. Ahí entró una maldad terrible. Uno hace huir a 1000, 2 a 10,000, 3 sabrá Dios a cuántos, si somos mucho más de 3, mis hermanos. Yo estoy declarando, Señor, no, 2023, una cosecha que yo nunca he visto en toda mi vida. Yo así estoy orando y orando, y lo creo. Y yo lo creo, mis hermanos. Yo lo creo. Y no hay nadie que me haga desistir de lo que yo estoy creyendo, porque lo voy a ver. Entonces se da cuenta cómo el intercesor hasta su fe crece, porque tiene una relación con Dios. Oramos conforme al corazón de Dios. ¿Usted cree que Dios no quiere salvar todos esos miles de personas y familias ahí? Dios las quiere salvar. Por eso Dios dice: busqué uno que hiciera vallado entre mí los hombres, porque dice Dios, era tanto pecado, yo no los quería destruir. Por eso busqué uno. ¿Y qué dice la Escritura? Y no lo encontré. O sea, no es tan fácil, porque para ser un intercesor se requiere cero egoísmos. Se requiere, mis hermanos, tener la palabra morando aquí y ir a otros niveles. Todas las cosas dicen: no se va a poder. Pero la palabra que te la has comido, porque Jesucristo, la palabra es Jesucristo. Tú te has comido a Jesucristo. Tú te has nutrido de Jesucristo, te has llenado de Él. Y ¿sabe qué? Para Cristo no es no puedo. Él todo lo puede hacer. Él todo lo puede cambiar, mis hermanos. Todo lo puede hacer y todo lo puede cambiar. ¿Sabe cuando uno de mis hijos cayó en las drogas? Y no me llena de orgullo, es algo que me da tristeza. Uno de mis hijos cayó en la droga y se perdió. Y no había manera de rescatarlo. ¿Usted cree que yo iba a permitir que el diablo lo destruyera? Jamás. Este vientre que Dios me dio fue para dar hijos para su gloria, no para el infierno. Y lo entendí aquí. Y me levanté, y mientras más oraba, más se perdía mi hijo. Y mientras más intercedía, más el diablo lo destruía. Y mientras más yo veía eso, más Dios me llenaba de fe y de esperanza. El intercesor tiene que hacer que suceden las cosas. No sé qué tipo de droga empezó a usar mi hijo, no lo sé, pero una droga que le producía quitarse la vida. Él empezó a querer quitarse la vida, a pensar en quitarse la vida. Y sabe que cuando empezó eso, yo empezaba a declarar vida sobre él, y vida y vida. Ese hijo ahora sirve a tiempo completo con nosotros. Ahora es nuestro líder de jóvenes. Ahora está entregado a Dios. Dejó todo su trabajo, todo. Y ahora es alguien consagrado a la presencia de Dios. Sí, requirió entregarse. Yo sé de lo que le hablo. Yo sé de lo que es ser una intercesora. Yo sé de lo que es perder cosas. Yo lo sé. Un intercesor hace eso, pero no tiene que llenarse de la presencia de Dios, porque de otra manera, mire, yo salía a los congresos. Terminaba el congreso, miles de mujeres, miles. Y yo llegaba a mi habitación en el hotel, y ahí ya estaban los demonios esperándome para atormentarme y burlarse. ¿Y sabe qué me decían? Uy, si supieran las miles de mujeres que te escucharon que tú tienes un hijo perdido en las drogas. Uy, si tú les platicaras
del hijo que tienes. Y me atormentaba. Pero el Dios de toda gloria venía y me decía: yo te dije que si tú creías en mí, yo te salvaba a toda tu casa. Y yo no soy hombre para mentir. Yo te voy a cumplir lo que yo te dije. Y yo vivía unas luchas terribles. Y eran tiempos tan difíciles. Pero Dios es fiel y verdadero. Él no va a dejar que su palabra caiga a tierra sin el cumplimiento. Él dijo que su palabra haría la obra. Y hizo la obra de salvación, de restauración, de liberación y de consagración, mis hermanos. Y ahí ahora ese hijo mío, él es el que me ayuda a llevar todos esos jóvenes y verlos allá, que se rescaten. ¿Se da cuenta? Dice aquí, otra de las definiciones es causar que la luz de Dios caiga y guerrear espiritualmente. Entonces pudiéramos decir, interceder es la acción de pedir o mediar delante de Dios en lugar de otro. Es traer argumentos justificables y precisos delante de Él. Entonces, para que un intercesor sea preciso, tiene que saber la palabra. Usted no puede orar: Señor, si es tu voluntad que deje las drogas. No, sí era su voluntad. Señor, si es tu voluntad. No, es que tenemos que saber lo que sí es la voluntad de Dios y orar con toda certeza. Tenemos que ser precisas, con sentimientos adecuados. Escuche, con sentimientos adecuados a la situación que esté pasando la persona por la que estemos intercediendo, para ser efectivos. O sea, tenemos que tener sentimientos. Lo que le platicaba de esa mujer, ¿verdad? Ella quería que yo me identificara. Sí, pobre mujer, cuánto sufre, cómo le tocó este mal hijo, ¿verdad? Sí, vente para acá, sí, que se vaya. ¿Me entiende? El intercesor tiene que tener el corazón y los sentimientos certeros. Tiene que sentir como Cristo siente, para poder dar. Una de las definiciones de intercesores, dar en el blanco. Para eso necesitamos estar llenas de Dios. Porque nosotros nada más vemos hasta aquí, pero Dios ve más allá. Necesitamos ver como Dios ve. De modo que tendrás que conocer el problema, ya sea que Dios lo revele o recibas el conocimiento del mismo por otra persona. O por la persona misma que te diga: está pasando esto. La oración ofrecida a favor de otros, en la que uno busque el bien y beneficio de la otra persona, es tomar el lugar de otra persona, es ponerse en su lugar para suplicar o defender su caso, motivado solamente por el amor y la misericordia. Pedir a favor de otros. Entonces, pudiéramos decir, interceder es lo mismo que interceptar. Porque mire, te das cuenta, ves esta persona y ves toda la desgracia que le viene, ves, ¿verdad?, todo el desánimo que le viene, estás viendo todo, ¿verdad?, todo, cómo está viniendo todo eso, y cada vez te das cuenta cómo sobre esa persona toda la desgracia, toda la maldición, cómo viene por causa de cómo vive. Tú lo estás mirando porque tú vives en la luz. Entonces, un intercesor es el que intercepta, como en el fútbol americano, ¿verdad?, que le van a pasar el balón a aquel, ¿verdad?, ese es su compañero y ahí te ve. Entonces tú estás con aquí, ¿verdad?, pero otra persona intercepta y lo agarra. Esa es la idea. Vemos que viene toda la desgracia y entonces nosotros nos metemos, ¿verdad?,
y esa desgracia ya no cae, porque traemos la luz, mis hermanas, y las tinieblas se disipan ante la luz. Claro que sí. Fíjese cuánta bendición traemos. Cuánta bendición, o sea, cuánto. Por eso yo le digo a mi esposo, nosotros somos gente, wow, impresionante para este mundo. Somos lo mejor de lo mejor, pero no en un sentido de empoderamiento equivocado, porque ahora por todos lados quieren empoderar a las mujeres, ¿me entiende? De tal manera que entonces ahora las mujeres miran hacia los demás y al esposo. No, o sea, somos gente, mis hermanos, ¿verdad? Mis hermanas, que somos tan valiosos. Imagínense, interceptamos toda la desgracia que le viene a una persona. Nuestro vecino que vive enfrente de nosotros, le diagnosticaron cáncer y le dieron días de vida, días, ¿sí o no? Días. Pero como son nuestros vecinos y les amamos, y un poquito antes ni siquiera sabíamos que él le iban a diagnosticar cáncer. Pero semanas antes yo lo veía que salía en mi vecino y le decía: Joel, te amo. Él se sacaba de onda, mi vecino, pero yo sentía el amor de Cristo. Yo así le decía: hola Joel, ¿cómo estás? Buenos días, te amo. Y él se quedaba así, como que ¿qué onda? ¿Qué es esto, no? Y así ya le dan el diagnóstico a su esposa, le dan días, y mi esposo va a verlo, ¿verdad? Mire, ahí venía la desgracia, la muerte espiritual. Mi esposo va a verlo hace como 2 o 3 semanas, lo lleva a recibir a Cristo, lo bendice, y ayer lo vi cortando su pasto. Y yo dije, no podía ni moverse. Pero cortar el pasto es muy cansado. Estaba cortando su pasto. Y yo dije, Dios, ese es un intercesor, o sea, ¿verdad? Como dice aquí, ¿verdad? Interceder, ¿verdad? Interceptar significa detener una cosa antes de que llegue a su destino, o apoderarse, suplicar en favor de alguien. Y por último, ¿por qué ser un intercesor? ¿Por qué? Porque la oración intercesora, escuche esto, ¿por qué? ¿Por qué ser un intercesor? Porque la oración intercesora activa el poder de Dios. Pastora, ¿y por qué Dios no la activa si nosotros? No sé, Él así quiso. Porque mucha gente me dice, ¿por qué Dios no lo hace sin que oremos? No sé. Él ha querido hacernos partícipe de su reino aquí en la tierra, para establecer su voluntad. Qué alto honor, ¿verdad? Ser colaboradores de Dios. Pero hay gente, hay muchas mujeres que solamente se quedan en el plano de ser hijas de Dios. Pues como yo ya soy su hija, yo ya tengo la salvación, punto y se acabó. Tenemos que ir más allá. Somos colaboradoras, colaboramos con Él en los propósitos de salvación eterna. Yo hasta me siento, yo le voy a decir, yo hasta me siento como que no sé qué, así como que me quiero creer mucho, pero en el buen sentido, espiritualmente hablando, ¿me entiende? Luego yo ando así en la calle o en mi camioneta y yo oro por los lugares donde ando y clamo y digo, Señor, está sucediendo. O como quien dice, me la creo. Yo he decidido creérmela. Yo me la creo, mis hermanas. Yo me la creo. Porque entonces, si no solamente tengo una religión, pero no, yo no tengo una religión, yo tengo la vida de Dios obrando en mí y para otros. Entonces yo me siento así como que wow, de verdad. Yo todos los días le mando a veces por lo menos un mensaje a mi presidente, pero a veces hasta 3 o 4. Le profetizo todos los días, a él, a su familia, a sus hijos, porque es algo que Dios me dice que lo haga y Dios me da indicaciones por qué. Yo sé que la mayoría de la gente luego prefiere más quejarse que orar,
y yo prefiero más orar y esperar ver la mano de Dios obrando. Entonces, mis hermanos, ¿por qué? ¿Verdad? Vamos a ver ahorita, ¿por qué ser intercesores? Porque activamos el poder de Dios a favor de quienes intercedemos. Porque la intercesión es una función que se espera de cada cristiano fiel. Porque hay muchos cristianos que no son fieles. Sí son cristianos, tienen la salvación, pero viven como quieren. No obedecen. No obedecen. Hacen lo que quieren de su vida. Pero de los cristianos fieles a la palabra, Dios sí espera de esos que hay una intercesión. Como Abraham, ¿se acuerda? El padre de la fe. Dios le dice: le voy a platicar a Abraham que voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y se lo platica. Pero como Abraham era un cristiano fiel, ¿qué hace? Empieza a interceder. Esa es una de las características. Si tú no eres una intercesora, introspecta, ve dentro de ti. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo cristiano fiel siempre está intercediendo. Siempre. Hoy en la mañana estaba intercediendo por un niño que no conozco, pero es sobrino de una amiga mía que quiero mucho. Se llama Santi y está teniendo un problema de salud terrible. Y hoy en la mañana, a las 5 de la mañana, cuando me levanté, pensé en él y dije: Señor, él está en tus manos. Él está en tus poderosas manos. A él lo sostiene el poder eterno tuyo. Él está en ti, Señor. Así sentía, así muy fuerte. Y sé que Dios lo tiene en sus manos. Y sé que al ratito que vea qué noticias me dan de él, va a estar mucho mejor. Porque es mi deber como un cristiano fiel. ¿Por qué ser un intercesor? Porque es mi deber. Porque la palabra en segunda carta a los Corintios, vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 1, mire lo que dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. O sea, ¿cuántas de aquí han sido sanadas de alguna enfermedad? Levante la mano. Yo también, a mí me desahuciaron. A mí me desahuciaron en el hospital de nutrición y me dieron solamente 3 meses de vida, pero Dios hizo un milagro en mi cuerpo. Entonces, dice Dios: yo soy su colaboradora, pero sobre mí Él derramó una gracia, me sanó de una enfermedad que no tenía cura. En el hospital de nutrición, 5 endocrinólogos, y me dijeron: perdónenos, señora, pero no tenemos el tratamiento para que usted. Nosotros creemos que usted nada más va a durar 3 meses. Lo primero que le va a pasar es que usted va a quedar ciega, porque ya prácticamente su retina está destruida. Segundo, se va a deteriorar sus órganos vitales, como son riñón, hígado. Su corazón va a colapsar. Como usted no fuma, ni toma, ni se desmela y hace ejercicio, por eso creemos que puede durar 3 meses. Pero cuando esa gracia vino sobre mí y Dios me sanó, y en el hospital de nutrición no me querían dar mi alta, porque cuando me empezaron a hacer más estudios y más estudios y más estudios, y progresivamente empezaron a ver que mi cuerpo empezó a reaccionar y a reaccionar, y entonces me dijo, me acuerdo que había una endocrinóloga colombiana, me dijo: no te puedo dar tu alta, hija, aunque todos tus estudios dicen que tú ya eres sana, pues yo no te puedo dar tu alta, porque esa enfermedad no se cura. Va a venir, no sé por qué salen así los estudios, pues yo no te la voy a dar. Me la dieron hasta que pasaron como 3 o 4 años que me hacían estudios y todos salían. Me dice: es que tú eres una mujer sana totalmente, perfecta, sana, no tienes ningún mal, pero no te podemos dar tu alta. Entonces colaboramos con Dios. Escuche esto, ya casi estoy a punto de terminar. Colaboramos con Dios. Entonces recibimos de su gracia, como yo que recibí esto. Entonces Dios dice: recibes esa gracia y no dices: qué padre, pues yo como un testimonio. No, mis hermanos, recibimos esa gracia y lo que recibimos la damos. O sea, tú ya tienes una salvación
es por gracia. ¿Por qué no has compartido el evangelio? ¿Cuánta gente, te pregunto, has ganado en este año para Cristo? Piense. ¿Cuántas? Y tú ya eres salva de años. ¿Y qué onda con esa gracia? ¿Qué rollo? ¿Va entendiendo? Nada más leemos los versículos, pero no hay un entendimiento. O sea, colaboramos con Dios, sí, qué padre, se escucha eso. Pero hay mucha gracia. Entonces, cuando yo recibo esa bendición, no, mis hermanos, no, usted no sabe. Yo oraba por toda la gente, por cánceres, lo que sea. Yo decía, tú los vas a sanar, porque esa gracia la recibí. Ahora que Dios ha sacado a mi hijo de las drogas, ¿qué hago? Voy por chavos que están sumidos en las drogas, porque yo recibí esa gracia. ¿Va entendiendo el asunto? Lo que dice la Escritura. Porque son versículos muy bonitos, pero dice el versículo: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. O sea, que esa gracia se dé. Dice que colaboramos con Él, cooperamos para que sus propósitos y planes se lleven a cabo, porque fuimos creados por Él para buenas obras. Efesios 2:10, porque Dios creó al hombre para tener comunión íntima con Él, para reflejar su naturaleza divina. Esto es algo precioso. Nosotros reflejamos la naturaleza divina. ¿Sabe qué somos nosotros los hijos de Dios aquí en la tierra? Somos como Cristos que caminamos, porque Cristo ya no está aquí en la tierra. ¿Dónde está Cristo, mija? Levante la mano. Sí, usted, levante la mano. A usted le estoy preguntando, ¿dónde está Cristo, mi amor? ¿Dónde? Cristo, dice en la Escritura, Él está sentado a la diestra del Padre. Cristo ya no está aquí en la tierra, mis hermanos, y en nuestros corazones. Sí, ok. Pero ya no está en un ministerio terrenal. Se acabó su ministerio terrenal. Ya leímos, Él que hace a la diestra del Padre vive para interceder por nosotros, ok. Entonces, la iglesia llena de la vida de Cristo, somos los pies de Cristo, somos las manos de Cristo, somos los labios de Cristo. O sea, nosotros somos la expresión de Cristo aquí en la tierra. Cristo no va a bajar a hablarle a nadie. ¿Quién lo va a hacer? Yo. O sea, tenemos que entender estas cosas que son verdaderas, porque entonces vamos a funcionar como Dios, ¿verdad? Entonces, para que reflejemos su naturaleza divina, y Él hizo al hombre para que gobernara y tuviera dominio sobre todo lo que está en la tierra. ¿Dónde lo dice? En Génesis 1, 26, 27. Porque desde el principio Dios estableció en su palabra que el único con derecho legal para gobernar, para señorear y actuar aquí en la tierra, ¿quién es? El hombre. Wow. O sea, yo puedo gobernar, yo puedo atar, yo puedo muchas cosas, señorear, estar por encima de las circunstancias, claro, porque Él tiene planes y propósitos aquí en la tierra, nuestro Dios. Uno de ellos es que ninguno perezca, que todos vengan al arrepentimiento, y Él espera nuestra intervención. Vamos a Jeremías 29:11, rapidito. Jeremías 29:11. Jeremías, por favor, Jeremías 29. Dice así: porque yo sé, dice Dios, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Dios está pensando que nosotros vamos a dar mucho fruto. Es por eso que está buscando a alguien que esté dispuesto a ponerse en la brecha por otros, para traer su voluntad, llevar a cabo sus planes y propósitos aquí en la tierra. O sea, Él cuenta todo lo que Dios tiene en su corazón de planes. Él los va a realizar a través de ti y de mí. Diga conmigo: Dios piensa realizar sus propósitos a través de mí.
qué honor, mis hermanas, a través de mí, propósitos eternos. O sea, tú y yo tenemos la capacidad en Dios y por la poderosa palabra de llevar muchos hijos a su gloria, meter a la gente a la salvación eterna. ¿Qué es un intercesor? Alguien que da la cara por otro, alguien que busca el bien de otro, interviniendo en su favor para conseguirle un beneficio. O sea, cuando tú intercedes es que estás buscando algo bueno para esa otra persona. Puede ser, ¿verdad?, romper ataduras, puede ser sanidad, puede ser reconciliación, puede ser, ¿verdad?, paz en su corazón. Me llama una amiga hace unas semanas y me dice: oye, Lulú, fíjate que tengo un amigo acá en Estados Unidos, un pastor, y me dice que su hermana Carnala lo fue a visitar y allá ella recibe a Cristo en San Antonio, Texas, pero su hermana ya regresó a México y vive pues por donde tú tienes tu iglesia, en Villa de las Flores. De ahí está como a 5 o 10 minutos. Y me dice: oye, ¿puedes darme bien tu dirección para que vaya esa mujer? Y llega esa mujer a la iglesia, se llama Estercita. Ella llega con un problema físico de mal de Parkinson, de mal de Parkinson. Y ella llega así a la iglesia y papá, pero en cuanto yo la veo, Dios me dice: su verdadera necesidad de esta mujer es que su corazón vive atribulado. Así me dijo Dios. Ella lleva años de no sentir paz. Entonces pero era la primera vez que la veía, así como que sentía como que, pues, ¿cómo le voy a decir esas cosas? ¿Verdad? Y ya empezó a ir a la iglesia y yo empecé a orar por ella. De hecho me decía: pastora, cuando alguien ora por mí yo me pongo peor. Le entra, o sea, si tiembla, cuando oran por ella se pone así y ya no hay manera de pararla y todo así. Pero si alguien no ora por ella, sí está así, está moviéndose. ¿Qué diferencia hay de este movimiento a este, verdad? Y ya no puede y se agota y le dura horas. Y yo entendí: con razón, Señor, tú me revelaste esto. Y empecé a orar y empecé a declarar el castigo. Ella está siendo castigada por los demonios. El castigo de la paz que ella necesita, Cristo lo cargó. Y empecé a orar. Este jueves la vi, empecé a orar así. Miren, mis hermanas, ya no le pasó eso. O sea, Dios empezó a traer una paz. Y dice aquí: es alguien que actúa como puente entre Dios y el hombre, ofreciendo oraciones y sacrificios espirituales, como ayunos en favor de otros. De modo que un intercesor no puede ser egoísta y no puede enfocarse en sí mismo, porque Jesús llevó a cabo la voluntad del Padre a través de la oración. El secreto del poder de Jesús acá en la tierra estaba en su vida de oración. Marcos 1:35 dice: levantándose el Señor Jesucristo muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un desierto y ahí oraba. Quiero preguntarte: ¿cuántas de las que están aquí dice: yo quiero ser una intercesora pastoral? Quiero traer la luz aquí a la tierra. ¿Cuántas? ¿Las demás no quieren ser? Voy a orar solo por las que quieran ser intercesoras. Si tú no quieres ser una intercesora, pues no, ¿verdad? Pero si tú quieres ser una, vamos a ponernos de pie. Esa mano levantada que: Señor, entendí la palabra. Y como dijera el profeta: heme aquí, aquí estoy. Cierre sus ojos y dele gracias a Dios.